En el video de hoy te voy a enseñar el sistema que me ayudó a perder más de 5 kilos de grasa en menos de 90 días y que también es el mismo sistema que voy a seguir utilizando para perder los 5 kilos de grasa que me quedan para alcanzar ese 10%. Muchas veces lo que te separa tanto del físico de tus sueños como de los objetivos que tengas en tu vida no es nada más que información. Así que en este video te voy a compartir todo lo que necesitas para alcanzar ese físico que tanto estás buscando. Voy a intentar cubrir todos los esenciales, todos los no negociables que me llevaron hasta donde estoy hoy y que me van a llevar a ese tan ansiado 10% de grasa que estoy buscando hace mucho tiempo. Así que si le dan la importancia que se merece, escuchan con atención e incluso toman notas o simplemente prestan atención a los esenciales de los que voy a hablar en este video, van a tener todo lo necesario para alcanzar esa transformación física que tanto están buscando. Dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el video. Primero que nada voy a cubrir la primera comida, pero la voy a cubrir así por arriba porque, como les acabo de decir, el foco de este video, si bien es un blog de comidas, no está enfocado en las comidas en sí, sino en las claves de mi sistema que me están permitiendo alcanzar tan buenos resultados en tan poco tiempo. En cuanto a la primera comida, gente, es la misma que grabé en el último blog diario y en el último blog de comidas, por eso tampoco la voy a cubrir tanto. Simplemente 200 gramos de manzana, que esta es incluso más pequeña que 200 gramos, con 2 potes de yogur, que serían 320 gramos de 0% de grasa, y 60 gramos de avena, que básicamente les voy a dejar las calorías con los macros por acá. Hablando de macros y de calorías, vamos a hablar de la primera clave, que sería el déficit. Es literalmente indispensable que estén en déficit si lo que quieren es perder grasa, porque por mucha actividad física que hagan, aunque se maten haciendo ejercicio y entrenen los 7 días de la semana, la grasa con ilusiones no la van a quemar. Lamento decírselos así, pero es fundamental que tengan un déficit energético controlado y en el tiempo, que sea sostenible en el tiempo y que puedan acumular muchas semanas en déficit. Y como acabo de decir, es pero muy importante que si a partir de este video va a ser su primer semana con un déficit, que al principio sea controlado y que no se vuelvan locos. Para estar en un déficit energético, yo siempre digo que tenemos dos vías principales. La primera es el déficit calórico, es decir, la alimentación, y la segunda es el gasto energético que gastamos tanto con nuestro metabolismo y con nuestras funciones básicas, como con la actividad física misma. En cuanto al déficit calórico, es decir, alimentación, mi sweet spot, por así decirlo, mi déficit controlado favorito, mi punto de partida, siempre suelen ser las 500 calorías, porque es el punto exacto en el cual no paso hambre y no pierdo músculo, es decir, el déficit no es muy agresivo. Y encima tengo margen para seguir cortando calorías una vez que la definición va avanzando. Porque se los digo ya desde el principio del video, si se van a meter en definición es un proceso que lleva tiempo y que le van a tener que dedicar meses y meses. Así que el hecho de tener calorías para seguir cortando es una muy buena herramienta, de la cual voy a hablar ahora en un par de segundos. Personalmente, yo en noviembre arranqué con un déficit de 500 calorías y ahora debo estar en un déficit de unas 600 más o menos, porque también reduje la actividad física para no generar catabolismo de más y cuidar lo más posible la masa muscular. Pero bueno, de la masa muscular y el catabolismo vamos a hablar más adelante. Ahora lo que quiero seguir cubriendo es el tema del déficit. Como les digo, mi punto de partida, mi sweet spot, son las famosas 500 calorías. Tienen que saber sus calorías de mantenimiento, que les voy a dejar en la descripción una calculadora de calorías para sus objetivos. En base a ese déficit de 500 calorías, tienen que cuadrar los macronutrientes en ese déficit. Para los que no lo sepan, tienen 3 macronutrientes esenciales. El primero son las proteínas, el segundo son los carbohidratos y el tercero son las grasas. Calculo que si están viendo este video, esto ya lo saben, pero bueno, quizás hay alguno que no, así que por las dudas lo cubro. Las proteínas básicamente nos sirven para la recuperación muscular y recuperar los microdesgarros que producimos entrenando. Los carbohidratos son energía rápida y las grasas son energía lenta. Obviamente hay mucho más para decir, pero lo dejo ahí con las definiciones más básicas que hay. Los carbohidratos después de entrenar se almacenan como glucógeno en el músculo y es como el relleno que hace que el músculo crezca, y las grasas son la famosa energía lenta que usamos una vez nos gastamos ese glucógeno y esa glucosa. Como les digo, puedo decir mucho más en base a los macronutrientes y las definiciones, pero no es el tema de este video. Lo que quiero que se lleven de este video es cuánto tienen que comer de cada uno de ellos, porque van a estar en un déficit de unas 500 calorías y es muy importante que el restante lo cuadren bien. Lo que a mí me funciona y lo que me viene funcionando y dando tan buenos resultados desde noviembre es meter 2 gramos de proteína por kilo de peso, es decir, pesan 80 kilos, tienen que comer 160 de proteína. Un 2.0
es lo que mejor me funciona a mí. Es un rango alto, mucha gente piensa que es poco, pero no, es un rango bastante alto de proteínas, un ratio, no un rango, perdón. Es bastante alto. Lo más óptimo y lo mejor, en mi opinión, es un 1.7. Para mí funciona espectacular y es mi favorito, pero al estar en definición y al estar comiendo menos de lo que mi cuerpo necesita, tener como una backup, un surplus de proteínas, siento que viene bastante bien, porque como les digo, mi prioridad no es simplemente bajar de peso, sino perder la mayor cantidad de grasa y conservar la mayor cantidad de músculo, que eso es complicado de alcanzar y por eso la idea de tener una backup de proteínas está bastante bueno. Lo primero que tienen que cubrir, en mi opinión, son esos 2 gramos de proteína por kilo de peso, es decir, de esas calorías que tienen de déficit, lo primero que destinan es a las proteínas. Una vez que destinan sus gramos de proteína por día, con el restante de calorías vamos a dejar las grasas al mínimo para cumplir sus funciones vitales, que en hombres son un 0.8 por kilo de peso. Yo debo estar comiendo entre unas 50 y unas 60 gramos de grasas, y el restante de calorías se lo van a dar a los carbohidratos para maximizar y cuidar lo más posible el rendimiento en el gimnasio, que la performance no baje, que puedan seguir entrenando pesado y que el músculo se pueda recuperar bien. En definición, por temas de saciedad y temas de índice glucémico, insulina y demás, personalmente prefiero mucho más los carbohidratos complejos. En cuanto a carbohidratos, tienen carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los simples se absorben mucho más rápido que los complejos porque tienen mucha menos fibra. Los simples, un ejemplo, pueden ser la miel, la fruta y demás, y los complejos básicamente son todo lo que sea integral: el pan integral, el arroz integral, la avena se puede considerar, está ahí como en el medio, fideos integrales, todo lo que diga integral y que sea marrón es carbo complejo. Y personalmente, del restante de calorías, es decir, todo lo otro que tengo que destinar a los carbohidratos, trato que la gran mayoría sean complejos, porque si usan en su mayoría carbohidratos complejos van a estar más saciados, que básicamente es que van a tener menos hambre, porque la insulina se va a disparar más a lo largo del tiempo y no va a generar un pico que después baja más rápido. Una vez que ya cubrí el déficit calórico, es decir, el déficit en base a la ingesta, ahora toca cubrir el déficit en cuanto a la actividad física, que mi no negociable, es decir, lo que tengo que hacer todos los días para generar un gasto calórico importante, son los pasos, gente. Es esencial. El mínimo son los famosos 10.000 pasos diarios. Yo ahora mismo estoy haciendo unos 11.000, porque después la cosa es ir subiéndolos. Por eso les digo, el mínimo para empezar son unos 10.000, que ahora mismo no tengo ni puta idea cuántas calorías son 70.000 pasos por semana, pero es algo que es esencial porque no le supone un estrés físico tanto a los músculos como al cuerpo, por lo tanto no te tenés que recuperar y estás constantemente quemando calorías. Así que para mí el único no negociable en cuanto a actividad física son los pasos. Lógicamente el gimnasio también, pero me refiero a entrenamientos aeróbicos, por así decirlo. Que si no me equivoco es el famoso cardio que se llama LISS, que es un cardio muy chill. Y como dije antes, es muy pero muy importante que al principio no se pasen de rosca, tanto como con el déficit calórico como con la actividad física. No quieran empezar con todo, porque tienen que ver estas dos vías, tanto el déficit calórico como el déficit en cuanto a gasto energético, como unas herramientas para hacer ajustes a medida que van avanzando en el proceso. Es un proceso que, como les digo, lleva mucho tiempo. Si lo ven desde este escenario, en el caso de que ustedes arranquen con todo, déficit agresivo, 1000 calorías, 15.000, 20.000 pasos diarios, lo único que van a hacer es meter al cuerpo en un estado de estrés increíble, van a bajar muchísimo peso, pero que la gran mayoría va a ser líquido y masa muscular, porque la grasa no es algo que se queme de forma constante o por goteo, es decir, una botella empieza a gotear. Es algo que se quema por bloques y es algo que lleva mucho tiempo, lleva días estando en déficit y con pasos. Como les digo, esto es un proceso que lleva mucho tiempo y van a haber en cierto punto mesetas o periodos de estancamiento, y como les digo, es muy importante que tengan mucha paciencia y que se guarden estas dos herramientas para hacer ajustes en el proceso, que no empiecen de golpe, porque como les dije antes, si empiezan de golpe van a perder muchísimo peso, pero principalmente líquido y músculo, y la grasa no. Y cuando llegue ese estancamiento con un déficit agresivo y vean que no perdieron un carajo de grasa y que se ven mucho peor de lo que estaban antes, van a querer ajustar y no van a tener con qué, porque las herramientas, tanto calorías como en actividad física, ya se las van a haber gastado y ya no van a poder soportar seguir recortando o seguir ajustando. En cambio, si empiezan controladamente, primero que el cuerpo va a empezar a quemar grasa, y segundo que cuando llegue la meseta o cuando llegue el estancamiento, que va a llegar porque es normal, van a tener con qué ajustar, van a poder sumar pasos o restar un poquito de calorías. Y es muy importante que los ajustes sean controlados y que sepan cuándo hacerlos. Eso es muy importante
lo vamos a hablar más adelante. Lo único que voy a decir ahora es que los ajustes tienen que ser controlados y que primero ajusten con actividad física y que no toquen las calorías, porque las calorías es lo que tiende a quedarse sin margen más fácil que la actividad física. Con la actividad física tenés más margen de corrección y con las calorías no, porque llega un punto que no podés seguir estando más en déficit porque empezás a comer menos de lo que tu metabolismo necesita para hacer tus funciones básicas y eso ya no es completamente sano. Pero bueno, dicho esto, voy a resumir todo. 500 calorías de déficit, 2 gramos de proteína por kilo de peso, 0.8 gramos de grasa por kilo de peso para hombres, para mujeres no tengo ni puta idea. Si alguna mujer está viendo esto le pido disculpas. Y el resto con carbohidratos, principalmente complejos. En cuanto a actividad física, no negociables, mínimo 10.000 pasos todos los días. Tiene que haber 70.000 pasos por semana y obviamente entrenamiento de fuerza, que es lo que vamos a cubrir ahora después de hacer mi primer comida, que todavía no me la armé. Voy a hacer mi primer comida, voy a trabajar un poco en el canal y después nos vamos a entrenar. La segunda clave es el entrenamiento, gente, el entrenamiento de fuerza, más concretamente. Es fundamental que para que el déficit funcione y puedan perder la mayor cantidad de grasa en el menor tiempo posible, es fundamental que entrenen fuerza como mínimo 4 veces por semana y que lo hagan de forma intensa, con intensidad. ¿A qué voy con entrenar fuerte, gente? Básicamente que entrenen pesado, al fallo y con intensidad. Que cada vez que vengan al gimnasio lo hagan, hagan que el entrenamiento cuente, que no vengan a pasearse, que no sea un entrenamiento más, venir, hago lo que tengo que hacer así nomás y me voy. No, que cada serie efectiva cuente. Eso es entrenar fuerte. En vez de venir a pasearse, venir con un propósito claro y venir a hacer que el entrenamiento valga la pena. Después, en cuanto a cuestiones técnicas se refiere, llámese volumen de serie semanal, cantidad de repeticiones, cantidad de series por sesión, splits, ejercicios y demás. Voy a hablar en los siguientes videos que tengo pensado hacer sobre el gimnasio pura y exclusivamente, porque la verdad es que si me pongo a hablar y a cubrir todo eso en solamente este video, va a ser un video que va a durar muchísimo, pero muchísimo tiempo. Pero para que se lleven una idea principal, si recién están empezando, traten de meter 10 series, 12 efectivas, es decir, a 1, 2 o al fallo por grupo muscular. Eso en cuanto a series. 10, 12 series por músculo efectivas, es decir, al fallo o cerca de él, 1 o 2 repes. Y en cuanto a repeticiones, es decir, el rango de repeticiones, gente, me da absolutamente igual si hacen 5 repes o hacen 40. Lo importante son las últimas 5 antes del fallo, es decir, las que están más cerca del fallo, las últimas 5 repeticiones. Si hacen 5 o hacen 40, va a ser el mismo estímulo, nada más que la de 40 les va a causar mucho más fatiga. Personalmente prefiero rangos bajos, pero como les digo, me da completamente igual. Lo importante son esas últimas 5 repeticiones. Y en cuanto a ejercicios, hagan los que más les gusten, cosa de que les genere adherencia y puedan venir los días estipulados en la rutina, ni más ni menos. Es muy importante que mantengan la constancia a lo largo de todo este proceso de definición. Y como les estaba diciendo antes, es fundamental e imprescindible que entrenen pesado, y lo es por 2 motivos. El primero, para mantener y no perder el músculo, porque esto va de estímulos, y si ustedes empiezan a notar que la fuerza disminuye, que las cargas bajan o que no son capaces de mantener esas cargas que estaban moviendo antes o incluso subirlas, el cuerpo va a notar que no es capaz de mantener ese estímulo, por ende la fuerza baja y empezás a perder masa muscular. Para mantener la masa muscular tenés que mantener o subir el estímulo, eso es lo primero. Y lo segundo, por una cuestión pura y exclusivamente hormonal. El entrenar pesado hace que sus hormonas funcionen mejor, que tengan parámetros más altos, y el hecho de que, por ejemplo, tener la testosterona más alta hace que puedas quemar mayor cantidad de grasa, por así decirlo. Así que es fundamental que su core en cuanto a ejercicio físico se refiere, sea el entrenamiento de fuerza, mínimo 4, 3 veces por semana más o menos. Y también sería muy importante y bastante interesante que puedan meter una frecuencia 2. Como dije antes, mis no negociables son los 10.000 pasos, que ahora estoy haciendo 11.000, y las 4 sesiones de gimnasio por semana. Después pueden sumar si quieren algún aeróbico, sería muy interesante, ayudaría bastante, pero tienen que tener en cuenta el contexto. Yo personalmente lo hago cuando tengo ganas, es decir, sumo o una sesión de salir a correr unos
4, 5, 6 kilómetros o una sesión de boxeo, una clase de boxeo. El golf ni lo cuento porque sería como pasos, pero aplica lo mismo para cualquier deporte, fútbol, tenis, básquet, lo que sea. Lo pueden sumar, pero solamente si tienen ganas, porque tengan en cuenta que eso también es otro estímulo que le están dando al cuerpo, que si bien es diferente al gimnasio, cada estímulo, cada actividad física que hacen le genera fatiga y en cierto punto genera estrés y hace que el cuerpo se tenga que recuperar de ese estrés. Y al estar comiendo menos de lo que necesitan, hay veces que menos es más en el déficit. Como les digo, lo imprescindible para mí son las 4 sesiones de gimnasio para mantener el músculo y los 11.000 pasos. Yo ya con eso veo que estoy quemando. Después, si tengo ganas de meter algún deporte, pero por socializar o porque tengo ganas pura y exclusivamente, lo hago. Pero lo mismo que dije antes, no se pasen de rosca, no quieran empezar el déficit con 5 sesiones de gimnasio, salir a correr 2 veces por semana, meter boxeo, porque menos es más. Es muy importante la recuperación, no solo para mantener la masa muscular en el sentido de que, como dije antes, cada entrenamiento que hace en sesión es catabolismo y hace que en cierto punto es un ataque al cuerpo, sino que también al tener más estímulos el cuerpo se va a tener que recuperar más, le va a costar más recuperarse y eso afecta pura y exclusivamente directo a la prioridad que es el entrenamiento de fuerza. Es decir, cuanto más estímulos externos metan, es decir, entrenamiento aeróbico, más les va a costar recuperarse y peor van a rendir en donde tienen que rendir sí o sí como prioridad, que es el gimnasio. Dicho esto, a mí me toca pierna. Como les dije en el video pasado, tengo la rodilla izquierda en algodones, pero vamos a meter toda la intensidad y vamos a hacer lo que cuente, tanto en femoral como en glúteos, como en aductores y gemelos. Y si puedo hacer sillón de cuádriceps literalmente con el mínimo peso posible para empezar a fortalecer esa rodilla, mejor que mejor. Antes de pasar a la tercera clave, vamos con la segunda comida del día, que al igual que el último vlog de comidas que grabé y que subí al canal, es exactamente la misma comida. 200 gramos de manzana, 5 rice cakes y 250 gramos de pollo, que los tengo que ir a dar vuelta exactamente ahora porque los estoy cocinando. Pero bueno, en resumidas cuentas les voy a dejar las calorías con los macros por acá arriba. Es la comida post-entreno. Y dicho esto, ahora sí pasamos con la tercera clave, para hacer un muy buen déficit y perder la mayor cantidad de grasa en el menor tiempo posible. Ahora sí vamos con la tercera clave, que básicamente es el sueño, gente. Una vez que ustedes ya tienen ese déficit energético y están entrenando con intensidad, es decir, están entrenando bien fuerte, el sueño pasa a ser lo más importante. ¿A qué me refiero con esto? Que por muy bien que duerman, si no entrenan como unos enfermos y si no tienen ese déficit energético, no van a quemar grasa. Pero una vez que ya tienen esas dos cosas bien hechas, lo más importante pasa a ser el sueño. Y ahora les voy a explicar por qué. En resumidas cuentas, en mi opinión, es lo más importante porque cuando dormís poco, quemás menos grasa. La grasa se quema durmiendo. ¿Por qué? Primero, porque cuando vos dormís mal, te aumenta el cortisol. Y como dije antes, al aumentar el cortisol, el cuerpo entra en estado de alerta, entonces tiende a almacenar grasa, no a quemarla, no a usarla como energía. Entonces inhabilitas la quema de grasa por esa vía. Y segundo, que cuando dormís mal, tenés menos testosterona, por ende también quemás menos grasa. Y cuando dormís bien, a diferencia de cuando dormís mal, cuando vos dormís y cuando tenés una fase REM de un 20-25% o incluso más, y una fase de deep sleep también importante, la testosterona o la HGH, la hormona de crecimiento masculino, se activa por la noche. Y ahí es cuando el cuerpo empieza a usar la grasa para cumplir con sus funciones vitales. Por ende, es lo más importante que si quieren quemar grasa, tengan una buena rutina de sueño, es decir, un buen horario, que se acuesten siempre a la misma hora y se levanten a la misma hora. Si se pueden levantar sin alarma, mucho mejor. Y con una mano en el corazón, cuanto más duerman, mejor. A ver, no se pasen de las 10 horas, pero si pueden meter entre 7 horas y media y 9 horas, es un golazo. Y si pueden ser consistentes con ese sueño y que sea de calidad, ¿a qué voy con de calidad? Que las últimas horas del día estén destinadas a preparar ese sueño, sería lo ideal, sería lo mejor para que puedan quemar grasa, quemar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. También cuando dormís bien, el metabolismo funciona mucho mejor y al contrario, cuando dormís mal, el déficit se vuelve mucho más difícil porque te desregula todo lo que sería el metabolismo, las hormonas o los neurotransmisores, por así decirlo, porque te aumenta la grelina, que es el neurotransmisor o la hormona del hambre, en resumidas palabras. Es decir, que cuando vos dormís más tenés más hambre y menos saciedad porque te baja la leptina. No sé si
si es una hormona o un neurotransmisor, no quiero hablar sin saber, pero lo que sí sé es que la leptina básicamente lo que hace en tu organismo es darte saciedad. Entonces, cuando vos dormís mal, te aumenta la grelina, es decir, te da más hambre y te baja la leptina, que es lo que te mantiene lleno. Por eso pensás mucho más en comida. Y por eso ven a mucha gente que dice, no, en definición me cago de hambre. Muchas veces no se cagan de hambre por estar en definición, sino que se cagan de hambre por dormir mal. Y también por estar aburridos y muchos otros factores que, si quieren, en un video puedo hablar. Por qué a muchas personas se les hace difícil la definición y por qué sienten hambre. Porque muchas veces, esto ya lo he dicho en varios videos, muchas veces el hambre no viene del déficit en sí. Viene o por aburrimiento, o por ansiedad, o por alguna otra emoción, o porque duermen mal, que el dormir mal en cierto punto también provoca otra emoción que es el estrés. Puede venir por diversos factores, pero no por hambre en sí, fisiológicamente hablando. También el sueño es esencial para lo que vendría a ser mantener el músculo. Como ya dije 500 veces a lo largo de este video, el objetivo no es perder peso, es quemar grasa y mantener músculo. Más si vienen de una etapa de volumen, que no es mi caso. Yo vengo en una definición eterna y por eso estoy haciendo este video en base a todo lo que vengo aprendiendo en este proceso de quemar grasa. El objetivo no es bajar de peso, el objetivo es quemar la mayor cantidad de grasa y conservar la mayor cantidad de músculo. Y para hacer eso, lo más importante es que duerman bien, porque cuando ustedes duermen bien, se activa mejor lo que es la recuperación muscular, se recuperan mejor de los entrenamientos, se activa mejor la síntesis proteica y el metabolismo funciona mucho mejor. Y eso hablando en cuanto al descanso en sí, es decir, lo que pasa a la hora de dormir, pero después el sueño en cuanto al entrenamiento es fundamental, porque cuando dormís mal y vas a entrenar, primero que te recuperaste peor, o no te recuperaste del todo como deberías haberte recuperado porque dormiste mal. Segundo, que tenés menos fuerza. Tercero, que la conexión mente-músculo es mucho peor y a la hora de entrenar, lo más importante y lo que vamos a buscar al gimnasio, además de fallar, es fallar pero generar tensión muscular. Y para generar esa tensión muscular es fundamental la conexión mente-músculo. Y como les digo, si duermen mal, esta conexión va a ser mucho peor. Y esto entre muchas otras cosas, porque podría ser un video entero hablando del sueño, gente, porque como les digo, es complicado explicar esto porque es como que son los tres pilares. No puede faltar uno, no puede faltar ni la alimentación, ya sea que estén en volumen, no puede faltar el superávit controlado, y si están en déficit, el déficit controlado. No puede faltar la intensidad en el gimnasio y no puede faltar el sueño. No puede faltar ninguno de estos tres, son los tres pilares. Pero como dije antes, gente, una vez que tienen los primeros dos bien hechos, es decir, una vez que tienen una buena alimentación y entrenan con intensidad, el sueño pasa a ser el más importante por todo lo que describí anteriormente, tanto los pros de dormir bien como las contras de dormir mal. Es fundamental, y una vez que tienen los otros dos completamente dominados, el sueño es esencial. Como dije antes también, lo más óptimo es que tengan unas 7 horas y media de sueño como mínimo. Hay gente que no puede, por eso lo entiendo todo, hay que adaptarlo al contexto. Hay gente que trabaja, hay gente que por A o por B no puede, que sinceramente no lo entiendo porque todo el mundo tiene las mismas 24 horas y, como les digo, en mi opinión el sueño tiene que ser la prioridad número uno de cualquier persona que quiera tener éxito en lo que sea que haga. Por eso en cierto punto no entiendo a la gente que promueve el hecho de dormir menos por levantarse más temprano y dormir como el orto, o no dormir para alcanzar sus objetivos, porque lo que los va a llevar a alcanzar esos objetivos es precisamente el sueño. Así que, en mi opinión, un mínimo de 7 horas y media de sueño, entre 7 horas y media como mínimo, 10 horas como máximo, y una buena rutina para antes de irse a la cama. Que ya debo tener algún que otro video en el canal hablando de mi rutina para antes de irme a dormir, pero si quieren puedo armar un video de cuáles son todas las claves a tener en cuenta a la hora de armar una buena rutina previa al sueño. Vamos con la cuarta clave para que puedan transformar su físico y quemar la mayor cantidad de grasa en el menor tiempo posible. Pero antes voy a cubrir mi tercer comida del día. La estoy haciendo otra vez desde el escritorio, capaz que queda bastante repetitivo para el video, pero bueno, hoy tenía bastante trabajo en cuanto a la marca personal se refiere, y acá en el hostel, una vez que conseguís el escritorio, no lo podés soltar. Es decir, me fui a preparar la comida y dejé las cosas acá arriba de la compu, cosa de que nadie me pique el desk porque lo necesito. Y como les digo, tenía bastante trabajo en cuanto a la marca personal, así que la voy a hacer desde acá. Básicamente, gente, es la misma comida del desayuno. No voy a quitarles mucho tiempo con esto. Le voy a dejar las calorías con los macros acá arriba, pero básicamente es una manzana, 60 de granola y 320 de yogur 0% de grasa. Ahora sí, pasamos con la cuarta clave, que ya la cubrí, creo, con el sueño, ya la cubrí bastante, que básicamente es que tienen que saber gestionar el estrés y evitarlo lo más posible. Lo que dije antes es que cuando uno tiene niveles de cortisol, niveles de estrés altos, el cuerpo entra como en modo de alerta y en vez de usar la grasa como energía, almacena todo como energía, y es como que se
protege a sí mismo, se autoprotege, porque al estar en estado de alerta tiene miedo de que en algún momento le falte esa energía, entonces guarda todo lo que puede. Por eso es muy importante que traten de evitar el estrés y que lo puedan controlar lo más posible. En mi caso en particular, yo empecé este periodo de definición en noviembre, y que justo coincidía cuando terminé mi primera relación, y da la casualidad que yo en noviembre hacía todo perfecto, es decir, las 4 semanas de noviembre fueron perfectas, cero permitidos, todo lo que tenía que comer al pie de la letra, ni un gramo más, ni un gramo menos, y daba la casualidad que por eso también yo me frustraba tanto, porque bajé 0.1, 0.1, 0.1, y después cuando vine acá a Dubái empecé a bajar de golpe, porque entre que me había pasado todo esto, más el viaje a Dubái, era un pico de cortisol terrible. Por eso les digo que es muy importante que sepan manejar el estrés, porque si están estresados va a ser muy complicado que la definición funcione, y se los digo por experiencia propia. Bueno, ahora vamos con la última comida del día y la última clave de este video. Como hice con todas las claves anteriores, primero voy a cubrir la comida, que es una pelotudez, gente, es la misma que vengo comiendo desde todos los vlogs que vengo grabando acá en Dubái desde que llegué, que básicamente son 3 huevos con 5 rice cakes. Les voy a dejar las calorías por acá y a continuación les voy a dejar mis calorías de todo el día con los respectivos macros. Básicamente esta sería mi ingesta de hoy, y como dije con todas las demás comidas, no voy a perder mucho tiempo en describir las comidas en detalle ni por qué como lo que como, porque lo vengo haciendo en la gran mayoría de vlogs de comidas que vengo grabando. Y dicho esto, vamos con la última clave de este video, que justo coincide con lo que acabo de terminar de hacer, que recién termino sesión con la psicóloga, que básicamente la última clave, gente, es que si quieren alcanzar un físico definido, si quieren hacer una buena definición, en mi opinión es muy importante que trabajen su estado mental, que trabajen la mente, sus emociones principalmente, tanto con un especialista como por su cuenta, no sé, pero lo tienen que trabajar, es muy importante que lo hagan, porque como vengo diciendo a lo largo de todo este video, es un proceso que lleva mucho tiempo, requiere mucha paciencia, y en mi opinión lo que más cuesta es lo mental y lo emocional, más que el mero hecho físico de comer un poquito menos de calorías. Como les digo, es un proceso que requiere de muchísima paciencia, muchísima confianza y fe en el proceso, para no querer andar cambiando y tirando todo por la borda a la mínima que los resultados no llegan. El mejor caso y el mejor ejemplo de todo esto, cierto punto, es mi propio progreso, porque en noviembre estuve 3 semanas haciendo todo perfecto, todo el plan perfecto al pie de la letra, con 0.1, 0.1, 0.1, y aún así seguí perseverando, y acá en Dubái lo mismo. Si bien la primera semana que llegué bajé 0.7, la siguiente seguía haciendo todo perfecto y 0.1, y básicamente no entendía nada. Así que, como les digo, requiere muchísima paciencia y fe para no andar cambiando toda la mínima que no sale. También les va a requerir muchísima responsabilidad, muchísimo compromiso, muchísimo autoconocimiento, muchísima conciencia. Necesitan trabajar su estado mental y sus emociones para poder lidiar con todo esto, porque como les digo, es un proceso que lleva tiempo, no son 2 semanitas y ya está. Van a tener que mantenerse en este estado durante meses, y requiere de mucho trabajo mental. Por eso siempre digo que un buen físico es mucho más que tener músculos definidos y tener mucha cantidad de músculo y poca cantidad de grasa. Un buen físico va a reflejar, entre muchas otras cosas, valores y demás, va a reflejar su estado y su nivel de madurez mental que tienen. No en todos los casos, no aplica para todos, pero bueno, por lo general suele reflejar eso. Y si me permiten un consejo desde mi propia experiencia, dense tiempo, gente. Si están decididos en meterse en esta transformación, dense tiempo, tengan paciencia, no quieran cambiarlo todo o empezar a ajustar todo a la mínima que no les salen las cosas. Algo que a mí me sirve mucho es tomar en consideración periodos de 14 días y no de 7. Es decir, me peso cada 7 días, pero lo importante es cuánta grasa bajé en 14 días, no en 7. ¿Por qué? Porque un día de la semana, de esos 7, es decir, el día de mi peso, es un hecho aislado. Quizás dormí un poco peor, o estoy un poco más estresado, o comí un poquito más de sal, y la balanza va a reflejar otra cosa completamente diferente a lo que está pasando. Entonces, es muy importante que se den ese margen y que tomen 2 semanas como medición real. Es decir, cuánto bajan en 14 días y no en 7. Es decir, si bajan 0.1 en una semana y a los otros 7 días bajan 0.7, el promedio es 0.4 por semana, y es un ritmo completamente razonable. Como digo siempre, este no es un proceso que ocurra por goteo, no es que la grasa baja de forma lineal. Vamos teniendo mesetas, vas teniendo momentos en los que bajás más de golpe, momentos en los que te mantenés. Por eso es muy importante que no se precipiten a usar las 2 herramientas que tenemos para ajustar, que son las calorías y la actividad física. Dense tiempo, tengan paciencia, y que
el ajustar sea un recurso, un último recurso. Es decir, si pasan 4 semanas y ven que no están teniendo progreso, ahí sí quizás es conveniente ajustar. Pero dense tiempo. Ese es mi consejo. Y otro consejo que me costó muchísimo aprender, me habrá llevado un año y cuando llegué acá a Dubái finalmente lo entendí. Cuando era chico lo había entendido, pero después cuando me empeñé tanto en llegar al 10% de grasa, que como les digo es un proceso muy mental, me empeñé y pensaba que me tenía que restringir, que me tenía que someter a X dieta durante tanto periodo de tiempo y que todo lo demás que no entrara en esa dieta no lo podía comer porque tenía que llegar al 10% de grasa para tal fecha y en esa fecha era un plan completamente restringido. Traten de evitarse eso porque la idea es que puedan sostener el resultado en el largo plazo. Y si ustedes se limitan durante un periodo de tiempo y se someten a una dieta, esto lo expliqué en el video pasado, pero bueno, por eso no quiero perder mucho tiempo. Si ustedes se restringen y se limitan a un periodo de tiempo, cuando termine ese periodo van a hacer todo lo que no pudieron hacer en ese periodo de restricción y van a recuperar toda la grasa que perdieron. Es importante, al menos en mi opinión, que se enamoren del día a día, que se enamoren del proceso de la definición, que para mí es espectacular. Yo la verdad que soy muy feliz haciendo lo que hago y que les lleve lo que les tenga que llevar. Si son 24 semanas, que sean 24. Si son 36, bienvenido sea. Si son 12 meses, que sean 12 meses. Pero si ustedes tienen el objetivo claro de estar en X porcentaje de graso, que como les digo, no tiene que ser como yo, que es un 10, un 12 en mi caso, si por ejemplo, no sé, ustedes están en 25. Para ustedes quizás ya es un logro de la puta madre bajar al 20 o estar en un 19. Sea cual sea el porcentaje de grasa, no se apuren y no se restrinjan. Que les lleve lo que les tenga que llevar. Es mucho mejor que se den un margen de 2, 3 comidas sociales por semana, controladas, y que puedan disfrutar el día a día. Es mucho mejor que disfruten esa comida y que les lleve una semana más el tema de la definición, que se restrinjan y que cuando salgan de definición recuperen todo el proceso que hicieron. Porque la idea es que se enamoren de este estilo de vida y que puedan mantener el resultado que consiguen y que después vayan a por más y a por más y a por más. Y si ustedes en cierto punto se restringen, cuando termine ese tiempo van a volver a lo que eran antes. Y no es el objetivo. Y dicho esto, ya vamos a ir cerrando el video. Espero que les haya servido y les haya gustado muchísimo y que hayan encontrado útil para aplicar a sus vidas. Ya sea temas mentales, emocionales o con el déficit y en cuanto al físico se refiere. Como les digo, espero que les haya servido y que les haya gustado muchísimo. Si es así, vayan a dejarle un muy buen like y básicamente nos estamos viendo en el próximo video.